Amén. Cólmame de tu presencia, oh Dios. Hermoso himno el que acabamos de cantar. Santo Espíritu de Cristo. Abramos nuestras Biblias. Busquemos nuestras Biblias, lo que tengan su Biblia en la mano ahí, por favor, abran sus Biblias para que tengamos la lectura bíblica en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:19. Un texto bastante largo que debemos leer y entender todos. Primera de Tesalonicenses 5:19. Una simple orden es que tenemos en Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Nos dice, no apaguéis al Espíritu. Que Dios bendiga su santa y divina palabra. Cerramos nuestros ojos para hablar con Dios. Padre bueno y misericordioso, una vez más ponemos esta programación especial en tus manos. Úngela con tu Santo Espíritu y permite que sea de bendición para todos los presentes y para los hermanos que verán esta en las redes sociales más adelante, tanto en YouTube como en Facebook. Bendícenos, oh Dios, a los que estamos aquí presentes y permite que podamos tener tu Santo Espíritu en nuestras vidas y en esta programación. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Vamos a aprovechar para dar la bienvenida formal a los que están presentes aquí con nosotros en esta mañana. Tenemos al anfitrión que está con nosotros esta mañana, Amy Batista, Virmenia, Darling, Dulce Felicidad, que está por ahí con mi amada Patricia también. También tenemos iPhone 2, Scanne y Lizardo, que está por ahí con su esposo seguro Ángelo, que está cerca, o alguno de sus familiares. Aroli, que está por ahí con su nietecita, con su nietecito nuevo, que está estrenando nietecito esta semana, Arolis. Está por ahí con su familia disfrutando del nuevo nieto y de todas las cosas buenas que Dios le da. Mi madre, doña Gloria, está con nosotros. Keila, bienvenida. Un abrazo inmenso verte por aquí, gusto en verte. Leanny Brito, un abrazo para ti también. Miguel Rincón, el papá de los papás, que está por ahí con nosotros. Rafael Arturo, hermano, bienvenido también. Nuestro orador, hermano Ronnie Luna, que está con nosotros. Shannon Batista. Siéntanse todos muy bienvenidos en esta programación especial de sábado de Amigos de Betania por siempre. Que la paz de Dios esté con ustedes y el Espíritu Santo les llene a cada uno de los presentes. Y para que esta bienvenida sea un poquito más formal, vamos a escuchar música especial para alabar y glorificar el nombre de Dios y que ustedes se sientan bienvenidos en esta programación. Buenos días y feliz sábado. Ahora vamos a cantar una parte especial. Para ustedes, los amigos de Betania por siempre, que se sientan bendecidos. When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the lights the night has stolen, when I'm slamming all the doors you opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end.
hold on to me. Amén, amén, amén. Una hermosa canción en la que pedimos al Señor que nos sostenga en cualquier situación, en esas situaciones difíciles, cuando el mal rodea nuestras vidas, cuando el mal se acerca a nosotros o tenemos cualquier vicisitud, le pedimos al Señor que nos sostenga en su vida, en sus manos, que nos sostenga en nuestras vidas para nosotros poder resistir los embates del enemigo. Ya con nuestros corazones preparados, vamos a recibir el orador de esta mañana, nuestro hermano Rodney Luna, ha consentido con el Señor para traer palabras de vida para cada uno de nosotros. Así que el hermano Rodney Luna, bienvenido, el tiempo restante es suyo. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Rodolfo Batista, y a todos los que están en conexión con nosotros en las diferentes plataformas. Que el Señor le bendiga y le guarde en el poder del Espíritu Santo en esta mañana. Y así con nuestros corazones preparados, les invito reverentemente a cada uno de ustedes a que inclinen su rostro ahí donde ustedes se encuentran para tener una oración. Oremos. Padre querido, Dios de amor y de misericordia, nos acercamos nuevamente ante el trono de su gracia, pidiéndolo, Dios Todopoderoso, que en esta mañana escuchemos tu santa y dulce voz. No queremos escuchar palabra de hombre, sino la palabra de vida que solamente viene de Cristo Jesús. Padre amante, que no seamos los mismos. Al salir de esta plataforma o donde quiera que nos encontremos, a recibir tu palabra, que el poder del Espíritu Santo llene nuestros corazones como raudal de agua fresca, para así nosotros, a donde quiera que nos encontremos, predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Padre querido, gracias por escucharnos. Perdonen nuestros pecados y todo esto se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, abro la palabra de Dios en esta mañana en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 19. Y el tópico que vamos a estar tratando en esta mañana será ser lleno del poder del Espíritu Santo. Ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y es interesante lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 19. No apaguéis el Espíritu. Y es interesante, amado querido, es poderosísimo ese versículo, tan profundo, tan alto, tan amplio, que cuando Dios inspiró al Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo por el poder del Espíritu Santo, para que esa palabra o ese versículo tan pequeño sea ahora derramado en nuestros corazones. No apague el Espíritu Santo en tu vida. No apague lo que tú has recibido de gracia. De lo que hemos recibido de gracia, da de gracia a todos aquellos que te rodean. De tal manera, amado querido, ¿por qué hoy en día hay muchas personas o muchos cristianos se dejan apagar o apagan el Espíritu Santo? Por eso, amado querido, en esta mañana usted va a entender y comprender por las Sagradas Escrituras cómo una persona puede ser lleno del poder del Espíritu Santo y mantenerse encendido hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso, acompáñeme también al pensamiento siguiendo este versículo, este relato, el mismo apóstol Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 4, el verso 30, recordando que no apaguéis el espíritu, dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 4, el verso 30, dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Note, dos características muy importantes. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues el espíritu. Segundo, aquí en la carta de los Efesios, el capítulo 4, el verso 30 dice, no contristéis el Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? Contristar el Espíritu Santo bajo la redundancia de lo que se ha dicho o lo que entendemos es entristecer el Espíritu Santo. Es apagarlo en nuestra vida automáticamente. Pero hermano Ronnie, ¿cómo nosotros nos damos de cuenta que el Espíritu está apagado en nuestra vida? Le pongo un ejemplo. Cuando usted enciende una llama o hace una fogata en el patio o en su casa, o donde quiera que usted se encuentre, o un río o un día de campamento, usted pone varios leños al fuego. Según automáticamente usted retira un carbón encendido o un leño del fuego, automáticamente, ¿qué pasa? Se apaga. Es decir, amado querido, que la llama que se mantiene encendida o nos tiene encendido a nosotros o nos da la vida a nosotros se llama Jesucristo.
Jesucristo en simbología, según la palabra de Dios, dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Cristo Jesús quiere alumbrar. Cristo Jesús quiere alumbrar no solamente nuestra vida, Él quiere alumbrar el mundo entero. Pero usted ha sido escogido como instrumento poderoso para alumbrar al mundo, para que todo el mundo vea y entienda y comprenda que nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Si nos mantenemos cerca de Él, estaremos encendidos hasta el día de su venida. Pero si nos despegamos de Él, nos alejamos de Él, nosotros vivimos, respiramos, nos movemos, pero estamos muertos en vida. Porque hay un enemigo que también nos da la guerra para apagar el fuego que Cristo nos ha dado de lo que nosotros hemos recibido. De tal manera, también la Biblia se contesta ahí mismo de qué manera otra característica la Biblia describe cómo uno apaga el Espíritu Santo o lo entristece. El verso 25 dice ahí la palabra de Dios en la carta de los Efesios, capítulo 4, ahora el verso 25 dice ahí en adelante, por lo cual, desechando la mentira, hablar qué cosa, verdad. Note qué interesante. Y ahí usted se va autoanalizando, verdaderamente yo estoy hablando la verdad o solamente estoy hablando la verdad o a media, porque una verdad a media es una mentira. Y dice ahí la palabra de Dios, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos por los otros. Airaos, pero no pequéis. No apaguéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Note, y sigue diciendo la palabra de Dios, el verso 28, el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y nosotros recibimos gracia y damos gracia a los oyentes cuando estamos llenos de la palabra del Señor Jesucristo. Porque note que es interesante cuando, un ejemplo hago en Génesis capítulo 6, usted encuentra que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así, amado querido, nosotros también hallamos gracia ante los ojos del Señor cuando somos llenos e investidos del poder del Espíritu Santo, cuando nos llenamos de la palabra de Él. Por eso que cuando usted va a compartir, no comparta sus pensamientos, sus ideales, comparta la palabra de Cristo, que es tan sencilla, tan profunda, tan poderosa, pero cambia la mente y el alma del hombre. La única palabra que convierte y hace entender y comprender al hombre que trae un error, que se tiene que devolver del camino, es la palabra de Cristo Jesús. Por eso, amado querido, ahí mismo en la carta de los Efesios, el capítulo 4, ahora el verso 31, mire lo que dice, nos da un consejo. Quítese de vosotros toda amargura. Oiga, amado querido, ¿cómo puede haber cristianos que siempre están, ay no, si usted lo saluda, hermano, ¿cómo usted está? Aquí como Dios quiere, hermano, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo usted verdaderamente está hoy? No, aquí, Dios le bendiga. No, usted le dice que el Señor te rienda en bendiciones. Amén, gloria a Dios. Pero con un desánimo, con una dejadez, una tristeza, como que se le está cayendo el mundo. Amado querido, nosotros fuimos llenados del poder del Espíritu Santo, por lo tanto, tenemos que estar en gozo y en alegría, porque eso es lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Es decir, el regocijo que me da a mí y la fortaleza que nosotros podemos recibir es que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, de las depresiones que nos llegan a la vida, gocémonos en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado el poder de lo alto para vencer en medio de las pruebas y el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. Por eso es, amado querido, dice ahí, quítese de vosotros toda amargura. Y no quiere decir, no, si usted está amargo, pues échale azúcar. Échale un chin de azúcar del poder del Espíritu Santo para que se goce en esta mañana. Por eso, amado querido, sigue diciendo ahí, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, que todas estas características que vemos ahora son lo que entristecen el Espíritu Santo y lo apagan en nuestra vida. Por lo tanto, dice ahí el verso 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordioso, y escuche bien ahora, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Es decir, amado querido, que yo no me puedo llenar de odio contra mi prójimo, contra mi hermano, contra el pastor, contra el anciano, contra mi familia, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos. Tenemos que ser misericordiosos. ¿Por qué, amado querido? Porque Cristo Jesús hasta ahora ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros sabemos que a veces le fallamos al Señor. ¿Y por qué seguimos vivos? ¿Por qué seguimos respirando? Porque Cristo Jesús tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Porque ¿qué es el pecado? O mejor dicho, según Romanos capítulo 6, el verso 23 dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que ahí vemos la misericordia de Dios. Merecemos la muerte, pero Cristo nos otorga su misericordia para que podamos ver y entender y comprender que si un hermano me hizo algo, no me llena de odio ni de rencor hacia él, sino que con el poder del Espíritu Santo, ser benignos unos con otros, perdonándonos unos a los otros, así como también Cristo nos perdona cada día, amado querido. Cada día nosotros tenemos que recibir el bautismo del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa palabra misericordioso dice ahí en Lamentaciones capítulo 3, el verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es fiel, Dios permanece, Dios está contigo, no lo dudes, hermano querido. Mejor dicho es, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, experiméntalo en tu vida y tú verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu proyecto, en tu sueño. Y el sueño más grande que tiene el Señor para con cada uno de nosotros en esta mañana, escúchalo bien, que Él quiere morar con nosotros. Él quiere vivir contigo. Él quiere que tú no perezcas, mas proceda al arrepentimiento para que vivas una vida eterna, amado querido, que nada ni nadie te lo puede dar en este mundo. Las cosas que ustedes verdaderamente o yo podemos tener en este mundo, Dios nos lo da por gracia para que nosotros glorifiquemos su nombre en todo lo que nosotros tenemos, pertenecemos. Pero el galardón más grande que tenemos es que Cristo Jesús tiene grandes cosas para con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 9 dice, como ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha surgido en el pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para contigo y para conmigo en el reino de los cielos. Y de allá, por cierto, ningún pecador que sigue ensuciándose en el pecado va a subir allá y de allá nadie va a bajar a decirle, mire, hermano Rodolfo, allá hay mansiones grandes de oro, hay mar de cristales, hay ángeles, querubines y serafines, hay un árbol de vida. Amado querido, nadie va a bajar de allá. Tú tienes que ir personalmente. Por eso es muy importante, de vital importancia, lo que dice ahora Efesios capítulo 1, el verso 12, siguiendo el pensamiento de contristar el Espíritu Santo o apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice ahí Efesios capítulo 1, el verso 12 en adelante, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y escucha ahora el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, note que la única palabra de verdad que usted puede recibir y yo puedo recibir en este mundo es la santa palabra de Cristo Jesús. No hay otra palabra más verdadera, más fiel, más diría yo, que se cumple en nuestros días, en el pasado y en el presente y en el futuro. Es la que nos dice a nosotros lo que ha de venir. Por eso dice ahí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es que no hay otra verdad. Por eso usted la ve en los tribunales, que por cierto que no la cumplen. Usted dice, pues, cuando usted entra en un tribunal, todo el mundo vestido, muy bonito, sin gorra, sin nada, y usted lo que ve allá, la santa palabra del Señor le pone la mano derecha, usted jura decir la verdad, solamente la verdad. Amado querido, pero a pesar de que juran, no lo cumple. Mire cómo es el ser humano, tristemente. Pero verdaderamente nosotros que conocemos y entendemos y hemos oído la palabra de verdad, y escuche ahora, el evangelio de vuestra salvación. Oiga, amado querido, yo digo gloria a Dios, amén y aleluya, porque no hay otro evangelio ni otra palabra que te traiga en corazón la paz y la tranquilidad y la esperanza bendita de que Cristo en el hombre es la esperanza de gloria. Por lo tanto, amado querido, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, note, porque hay muchos que no creen. Usted le dice, hermano, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero ¿qué Dios es ese?
Un Dios que verdaderamente simplemente dicen, ah, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no me necesito conectarme ahora en esta plataforma de Betania y Amigo por Siempre. Ah, no, yo no necesito escuchar un link y palabra. Aquí en mi casa yo adoro, yo esto y lo otro. Amado querido, cuidado con eso. Porque verdaderamente Dios nos ha llamado a estar en comunión uno con otro, amarnos los unos a los otros y amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el poder del Espíritu Santo. Oiga, amado querido. Y dice ahí el verso 14, que es la arra. Esa palabra quiere decir la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y esa gloria está preparada para contigo y para conmigo. Dios quiere glorificar su santo nombre en cada uno de nosotros. No temas ahora a los recursos de que muchos se levantan contra ti y te dicen, no, porque hay muchos hipócritas, no, que hay muchos, van a la iglesia y se visten bonitos, pero en su casa son unos santos demonios. Amado querido, Dios nos ha llamado para que su luz, de su gracia, de su misericordia, en el poder del Espíritu Santo, resplandezca a todos los que están alrededor de nosotros. No nos quedemos callados con el mensaje que hemos recibido. Por eso que el Señor Jesús me recuerda ahora, me llama poderosamente la atención, que en el Monte de las Olivas, el Señor oró 3 veces en Mateo capítulo 26, el verso 41. Mateo capítulo 26, el verso 41 dice, Jesús oró de estas 3 veces de la siguiente manera y tomó a 3 discípulos. Lo más bueno que él tenía en los discípulos eran Juan, Santiago y Pedro. Usted diría, no, hermano Ronnie, usted se equivocó. Esos son los peores que hay. Y es verdad, esos son los peores que había en los... Pero Jesús se los llevó al monte a orar. Sin embargo, oró de esta siguiente manera. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y escuche ahora, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Note qué pensamiento tan profundo. Nosotros, ¿por qué caemos en tentación? Porque no velamos y oramos, amado querido. No estudiamos la palabra. Se nos dice, amado querido, escudriñad las escrituras porque nosotros en ellas escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que tendremos en ella la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, amado querido, no venga la segunda fuente, refúgiese en la fuente poderosa de Cristo Jesús, que es la palabra santa. Por eso el Espíritu, a la verdad, está dispuesto. Hay disposición del Espíritu Santo en socorrerte, en librarte de la depresión, en quitarte los bichos que el enemigo te tiene atado, en los chismes, en la burla, en el odio, en el orgullo, en el ego. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto. Cuando yo lleno mi corazón de la verdad, de la santa palabra de la verdad, el Espíritu estará dispuesto para socorrerme. Pero si no hay verdad en mí, amado querido, el Espíritu, por más que clame, no me va a poder ayudar porque no hay palabra de Dios en mí. Es decir, por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. Y esta verdad es Cristo Jesús. Y porque lo sabemos en San Juan 14:6, que por cierto dice ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, hay algo interesante que dice el versículo de capítulo 26 de Mateo, el verso 41. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa? Fuerte, dice ahí. Débil. ¿Y por qué débil la carne? Eso lo dice, vamos a verlo en Romanos, porque no soy yo, ¿verdad? Créale a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, el verso 3, para ver la debilidad de la carne. Y si ahora usted no ha entendido nada, amárrese que vamos a entrar a algo profundo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:3 dice, porque lo que era débil, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto, hermano Ronnie? Es decir, que Cristo Jesús, la perfección de los cielos, bajó aquí a la tierra, se encarnó, tomó tu condición, mi condición pecaminosa. Él que era limpio nos dio ahora su pureza, nos otorgó su vida eterna y murió la vida temporal en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos la esperanza de que no se nos dio oportunidad. A todos tenemos la oportunidad, pero usted que decide si quiere caminar con Cristo. Usted que decide si esta verdaderamente la debilidad del pecado que hay en mí, que me agobia, que me humilla, que me hace sentir ahora sucio, Cristo ya me limpió.
porque Él murió en la cruz del Calvario, amado querido. Por eso dice ahí el verso 4 en adelante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que son de la carne, note, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Note ahora lo que dice el verso 6 ahí mismo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria a Dios. Y mira lo que dice el verso 7. Por cuanto lo designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Ahora mira lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Entonces la pregunta, aquí hay dos términos muy importantes, y me voy a detener un poquito en el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Dice Hebreo capítulo 11, el verso 6. Digo, pues, Hebreo 11, 6, la palabra de Dios enfatiza, hablando del apóstol Pablo, que dice, así que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque lo que se acerca a Dios, le es necesario que le crea y que le haga, y que es galardonador de lo que le busca. Es decir, hermano Ronnie, ¿qué te quiere decir con eso? Que todo aquello que desagradan a Dios no tienen fe ni creen en Dios. Porque eso es lo que está diciendo el versículo, amado querido. El versículo enfatiza, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque le es necesario porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le gusta. Así dice Romano en el capítulo también, Romano capítulo 10, verso 17, y dice ahí, sin fe, pero sin fe es, no, perdón, estoy cruzado, vuelvo y repito. Romano 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amado querido, es decir, que si no hay fe en mí, no hay palabra de Dios, porque yo me voy a creer con lo que me digan. Ahí, entonces, ¿pero qué es la palabra de Dios? Romanos 1:17 dice, el evangelio, es el evangelio eterno, el evangelio, la justicia de Dios. Se cree por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y Hebreo capítulo 10, el verso 38 y 39 le añade algo a eso también. Dice Hebreo capítulo 10, el verso 38 y 39. Más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, amado querido, que nosotros preservamos la vida, nos movemos, caminamos y andamos, porque tenemos fe en la vida que es Cristo Jesús. Amado querido, por eso es que Juan, hablando en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 4, la palabra de Dios enfatiza lo siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué cosa, hermano Robert, te está diciendo? No lo digo yo, confírmalo en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y eso es lo que ha vencido el mundo, vuestra fe. ¿Qué es lo que vence el mundo, amado querido? La fe, amado querido. Y es poderoso entender y comprender. Ahí mismo, en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 6, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. El verso 6 es interesante y poderoso, un versículo también cortico, pero me llama poderosamente la atención, porque ahí dice, ¿qué cosa es lo que dice ahí? El que dice que en él debe andar como un anduvo. Querido, si usted no está suelto, amárrese, lo que viene ahora es poderoso. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo Jesús? Sería la pregunta. Porque estamos hablando de los que agradan. ¿Cómo anduvo Cristo Jesús para agradar al Padre? San Juan 8:29. Dice la palabra de Dios en San Juan 8:29. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, no alguna vez, no algún tiempo, no cuando me parece, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. ¿Y qué es lo que agrada al Padre? Sería la pregunta. Note, la palabra me envió es clave en este texto. Porque ahora con ese pensamiento de San Juan 8:29 que dice ahí, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que a él le agrada. ¿Cómo agradaba Jesús al Padre? Sería la pregunta.
Y se responde ahora la Biblia, San Juan 3, 33, 34. Vaya ya. Miren lo que dice San Juan 3, 33, 34. El que recibe su testimonio, oiga, amado querido. ¿Y qué es el testimonio? Ya lo vimos en Juan 5:39. San Juan 5:39, vuelvo y le refresco la memoria, que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que tendremos en ella la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora Juan dice en el capítulo 3, el verso 33 y 34, el que recibe su testimonio es que atestigua que Dios es veraz, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es el que te perdona los pecados, Dios es el que te suple tus necesidades, Dios es el que cubre todas tus dolencias, Dios es el que te verdaderamente te llama a la vida eterna. Amado querido, es interesante entender ahora cómo Jesús agradaba al Padre. Ahí se responde en el verso 34, capítulo 3 de San Juan. Capítulo 3, el verso 34 dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios, ¿qué cosa hace? Habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, que la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habita en un siervo, una sierva de Dios que se humilla ante su presencia y lo busca con oración y escudriña las escrituras y de vez en cuando también ayuna. No hay que esperar que le diga a la iglesia, vamos a ayunar. No, ayune. Busque al Señor con toda su fuerza de su corazón. Porque mire lo que sigue diciendo ahí. El que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos y entendemos y comprendemos que una persona está llena del poder del Espíritu Santo? Porque eso es lo que usted está esperando, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios ahora, porque recuerden, hay dos personajes que estaba diciendo Romanos capítulo 8, que dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya vimos los que agradan. Ahora, ¿cuáles son los que andan en la carne? Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 8, un versículo que usted lo conoce. Dice ahí, 2 de Pedro, capítulo 5, el verso 8, digo, perdón, 1 de Pedro 5, 8, dice ahí, sed sobrio y velad. Usted lo conoce, ¿verdad? Dice ahí, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la pregunta que surge, ¿qué es lo que come un león? Si usted le echa a un león, que usted está criando un león, imagínense que usted está criando un león, usted le echa lechuga, tomate, repollo, zanahoria y hace una ensalada mixta y usted se lo da a ese león, ¿usted cree que eso lo va a comer? No, amado querido. Pero si usted le trae un filete, una chuleta, ¿verdad? Con grasa, con mucha grasa, y se lo tira ese león, antes de que caiga al piso lo devora. Es decir, amado querido, que si nosotros andamos en poca vergüenza, ligándonos con el pecado, el diablo nos va a devorar. Porque ¿qué es lo que come? Carne. ¿Y qué somos usted y yo? No somos carne. Somos carne si andamos en las cosas del mundo. Porque las obras de la carne son ¿qué cosas? Adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Amado querido, los chismes, la criticadera, como dice el buen cubano, la chusmería, hay que dejarla. ¿Por qué? Porque el diablo va a devorar a todos aquellos que verdaderamente se contaminan con la carne. Es decir, pero ¿cómo nosotros tenemos que andar, hermano Ronnie? Dice Gálatas capítulo 5, el verso 16 y 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas capítulo 5, el verso 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar, amado querido? En el Espíritu. Y dice ahí, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra la carne. Y escucha ahora, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que si yo hago la voluntad de Dios, estamos andando en el Espíritu Santo. Pero si yo no hago la voluntad de Dios, ¿qué espíritu controla mi mente? Es muy interesante. Usted quiere ver cuál es el espíritu que controla la mente de aquello que usted le dice, mire hermano, vamos a la iglesia, Dios quiere perdonar sus pecados, arrepiéntase, Dios quiere hacer grandes cosas con usted, y le dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué te dice, ay no, es que yo tengo algo que hacer en esta tarde? Se excusa. ¿Cuál es el espíritu que controla la mente? Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios, el capítulo 2 y el verso 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y ahora vamos a bajar a agua profunda, amados queridos. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 12 en adelante. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu, amado querido? El espíritu del mundo. Y vamos a ver cuál es el espíritu. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que el espíritu habla. El espíritu le habla a sus hijos. El espíritu introduce, le instruye a todos aquellos que tienen la verdad en su corazón. El espíritu te revela la palabra. El espíritu te explica la palabra. Por eso dice ahí, el verso 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Y cómo nosotros entendemos esa sabiduría que no es humana? Solamente dice ahí, responde la Biblia, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu, amado querido. ¿Por qué? Pero, Nicodemo le estaba diciendo, ¿cómo un hombre viejo al vientre de su madre nuevamente siendo viejo? Amado querido, y todo lo viejo que había en Nicodemo era que no quería aceptar el Evangelio. Pero habiendo, amado querido, oiga, un indocto, sabiendo el Pentateuco de memoria, no tenía el Espíritu Santo. Es decir, que yo puedo saber toda la Biblia, puedo saber toda la red de la iglesia, puedo tener cargo, pero si yo no conozco a Cristo, de nada me sirve. Porque Cristo Jesús, a todo aquel que llama, capacita y le da su Santo Espíritu para que no ande solo. Por eso dice ahí el verso 14, hablando del espíritu del mundo, pero el hombre natural, ¿cómo le llama? El hombre natural no percibe, ¿qué cosa? Dice ahí la palabra de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amado querido, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que hay un espíritu que controla la mente del ser humano. Hay dos fuerzas que pelean en este mundo para controlar tu vida, tu mente, tu proyecto. Por eso la decisión la tiene usted. Por eso es que Efesios capítulo 2, ¿cuál es ese espíritu, hermano Ronnie, que está en el mundo? Porque recuerde que hablamos del Espíritu Santo, pero ahora estamos hablando del espíritu que habla en el mundo, aquellos que andan en la carne. ¿Y cómo son estos? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, el verso del 1 al 3. Y dice ahí Efesios capítulo 2, el verso 1 al 3. Esto es poderoso, amado querido. Por eso ahora te va a entender que la persona le rechaza, la persona entra en rebeldía, entra en gritería, anda en contienda, en chusmería y todas las cosas. Dice ahí Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando se estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y escuche ahora el 2. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, ¿en qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Note, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, dice ahí. No, dice en los hijos de desobediencia, es decir, que hay un espíritu que hace desobediente al ser humano. Por esto es que el Espíritu Santo toma posesión de mi vida y de tu vida cuando nos entregamos a Cristo y nos bautizamos, porque sepultamos el espíritu del mundo en la tumba líquida del bautismo. Por eso dice ahí el verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos, dice ahí, vivíamos en otros tiempos en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de quién, de nuestra carne y de los pensamientos, no olvide esa palabra, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, por eso que el hombre natural, ¿hombre qué? Hombre natural, hablando de la naturaleza, eran hijos de qué? De ira. Son todos aquellos que no aceptan el evangelio. Porque cuando rechazamos el evangelio, estamos como pagando el Espíritu Santo. Cuando hermano Rodolfo, vamos a hacer la obra misionera. Y el hermano Rodolfo me dice a mí, no, yo no puedo ahora. Se está restringiendo el Espíritu Santo. Lo entristecemos porque hay una obra que el Espíritu Santo quiere hacer con mi hermano Rodolfo. Cuando él nos llegue a este hogar, a esa necesidad, el nombre de Cristo Jesús será glorificado y él va a ver la maravilla para la honra y la gloria del Señor. Por eso es que Romano ahora dice ahí, Romano capítulo 8, 9. Hermano Ronnie, pero yo no he entendido cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo. Amárrense ahora que lo vamos a ver. Romano 8, 9, 8, 9. Mire lo que dice Romano 8, 9. Porque ya entendimos lo que andan en la carne y lo que andan, lo que agradan a Dios. Lo que agradan a Dios hablan la palabra de Dios, pero lo que hablan en la carne hacen lo contrario. Romano 8, 9 dice la palabra de Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuche ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, amado querido. Entonces la pregunta que surge, ¿cómo nosotros los cristianos, hijos de Dios, nos damos a entender y comprender que una persona está llena del Espíritu Santo? Porque dice ahí, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces nosotros tenemos que conocer los que son de nosotros. El Espíritu Santo nos revela. Vaya conmigo para verlo a Hebreos capítulo 4, verso 11, un versículo que usted lo conoce. Oye, amado querido, y yo en oración, leyendo este texto, mientras lo encontramos, yo lo había leído muchísimas veces, pero el Espíritu quiere entender la palabra. Mire lo que dice ahora usted va a entender lo que dice ahí. Hebreo capítulo 4, el verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Note, número 2, y más cortante que todo espada de filo. Hace una comparación, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma. Número 1, y el espíritu. ¿Qué cosa? El alma y el espíritu. Y dice ahí, la palabra que yo le dije que no olvidara, dice ahí, las coyunturas y los tuétanos, y discierne qué cosa, los pensamientos. Y dice ahí, y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué entendemos con lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Número 1, el espíritu que había en el mundo, que es el que controla, que cuando la palabra de Dios entra en mi vida, entra como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. ¿Qué es el alma? La vida en sí del ser humano. Porque usted recuerda cuando a Adán lo formaron del polvo de la tierra, más el hálito de vida, el Nefesh, sopló el Dios Todopoderoso y vino a hacer ese cuerpo un alma viviente, es decir, el ser humano. Es decir, cuando el espíritu ahora entra al alma, y corta el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17 dice, porque hay que entenderlo, Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? La espada es, ¿qué cosa? El espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga, amado querido, ¿usted está entendiendo lo que estamos diciendo? Es decir, que la palabra que está diciendo aquí, Hebreos 4:12, se complementa en Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que quien entra a mi vida como una espada de doble filo es el Espíritu Santo. Y cuando entra en mi vida, echa fuera el otro espíritu, amado querido, que es el espíritu del mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ahora usted obedece la palabra, el espíritu corta lo carnal y une lo divino para que nosotros podamos ver lo eterno. Por eso es, los pensamientos erróneos que tenemos de la palabra, el espíritu ahora lo discierne hasta los tuétanos y discierne los pensamientos para que nosotros veamos la gloria que Cristo tiene preparada para contigo y para conmigo en el reino de los cielos. Por lo tanto, amados queridos, cuando el espíritu corta el alma y el espíritu, es que el espíritu del maligno quiere controlar nuestra vida. Por eso él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el león de la tribu de Judá no dio una promesa poderosa. Por eso la palabra es poderosa. Por eso dice San Juan 6:63, dice la palabra de Dios, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida, amado querido. Yo digo gloria a Dios, amén y aleluya. Porque verdaderamente nosotros nos movemos, respiramos, tenemos lo que tenemos, porque San Juan ahora complementa lo que dice Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. Dice ahí, Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, amado querido, que la santa palabra de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo cuando nos llenamos de la palabra. Ahora lo entendió. Porque solamente por la palabra de Dios nosotros podemos vencer al maligno. ¿Qué venció Cristo Jesús en el desierto? Con un escrito está. Note, nosotros tenemos que refutarle al enemigo con un escrito está. No es que yo soy cristiano, no es que yo tengo tantos años, que soy de cuántas generaciones. No, lo que nos hace poderoso ante la presencia de Dios es que nos llenemos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está dispuesto para contigo y para conmigo en este día, amado querido.
Por eso ahora que usted entiende a Romanos 8:1, y con este concluyo, porque me dejan a mí aquí, me voy a vigilia. Gloria a Dios. Romanos 8:1. Ay, amado querido, ahora usted entiende ese versículo con todo lo que hemos estudiado. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué cosa, hermano Ronnie? Ahora pues, ninguna condenación. ¿Y ninguna de qué cosa? Ninguna condenación. Ay, ¿qué dice ahí? Ay, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino con qué? Conforme al Espíritu. Y andar en el Espíritu está lleno de la palabra, amado querido. No son teorías, no son cosas que verdaderamente a mí me surgen. Es que ahora nosotros le pesamos la cabeza, la cabeza a la serpiente, con un escrito está. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros, amado querido. Por eso en esta hora, en esta mañana, voy a cerrar este maravilloso tema porque verdaderamente sigue, lo estoy resumiendo. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 19, no apaguéis el espíritu. El espíritu a la verdad está dispuesto, amado querido, pero la carne es débil. No andemos la debilidad de la carne de pecado, andemos la fortaleza de la debilidad en el hombre interior para ser fortalecido por la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que quiere fortalecerte en esta mañana. Todos nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando andamos a la obediencia de la palabra. Por eso, amado querido, entrégate a ti mismo, a tu familia, a tu matrimonio, buscando a Dios en oración, porque Él tiene el galardón preparado para con cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Y así, amado querido, entendiendo esto, ser lleno del poder del Espíritu Santo, Dios nos ha llenado en esta mañana. Yo no sé usted, pero yo me siento en el gozo. Así que, mi querido hermano, con mucha humildad en mi corazón, yo le invito a ustedes que se esté acertado al Señor Jesucristo, entendiendo este tema, que hay un espíritu que quiere controlar tu vida, pero hay otro Espíritu Santo que no le permite que ese espíritu destruya tu vida. Él te ha llamado a la vida, porque el que tiene la vida es aquel que dice, Primera de Juan capítulo 5, el verso 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Tú quieres vivir para siempre, por toda la eternidad, solamente ríndete a los pies del Señor Jesucristo. Oremos. Padre querido, Dios de amor y de misericordia, gracias. Qué lindo es escuchar y entender y comprender tu santa y dulce palabra por el Maestro que tenemos, Santo Maestro del Espíritu Santo que usted nos ha dejado. En el nombre de Jesús, Señor, Dios Todopoderoso, eche fuera nuestros pecados acariciados, quite de nosotros todo lo mal rasgo de carácter que tenemos y ayúdanos a amarnos los unos a los otros, andar en obediencia a tu palabra y a tu verdad, porque usted viene pronto. Bendiga este lindo ministerio de Amigos de Betania por siempre y a todos los que están en conexión con nosotros en Facebook, YouTube y a donde quiera que llegue este mensaje, aquellos que lo van a ver en diferido, también que sean llenos e investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, y la honra y la gloria siempre serán para usted, oh Dios Todopoderoso. Y en esta mañana seguimos caminando contigo, donde quiera que usted nos mande, donde quiera que usted nos lleve, camine con nosotros en el poder del Espíritu Santo. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, amada familia. Bendiciones. Amén, amén y amén. Alabamos el nombre de Dios y glorificamos porque nos trajo palabra de vida en esta mañana a través de nuestro hermano Ronnie Luna. Gracias, hermano Ronnie Luna, por dejarse usar por el Espíritu Santo y traernos mensajes de vida con la palabra de Dios, con la Biblia, que es dura y eficaz, más cortante que una espada, que toda espada de dos filos. Gracias, hermano, que Dios le siga usando a usted y a su ministerio para alabar y glorificar su nombre, y quedan las puertas abiertas. Esta es la segunda vez que usted está con nosotros y siempre hemos sido bendecidos a través de la palabra de Dios cuando usted nos acompaña. Vamos a cerrar esta programación después del hermano Luna haber orado con el himno 250. Himno 250. Padre, a tus pies me postro. Que Dios le bendiga a todos, que tengan una feliz tarde de sábado y nos mantenemos en contacto. Mañana a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, si mal no me equivoco. Feli, ¿verdad? 4 de la tarde. Sí, hora de República Dominicana. 4 de la tarde, hora de República Dominicana.
seguimos estudiando las doctrinas de la iglesia. Así que ya están todos invitados. Mañana 4 de la tarde seguimos estudiando las doctrinas de nuestra iglesia adventista. Que Dios le bendiga y una feliz tarde de sábado. Un abrazo para todos.